Veamos ahora qué es una función de dispersión y cómo funciona. Primero vamos a ver en general qué es una función de dispersión. Entonces, en general van a encontrar a las funciones de dispersión en más temas que en tablas de dispersión. Y va a ser una función h que, por ejemplo, puede ir de los naturales hacia el conjunto de los naturales, pero aquí estamos utilizando esta notación 2 a la k porque nos estamos refiriendo a la representación binaria. Entonces, 2 a la k corresponden a todos los posibles valores en bits, 0, 1, que pueden caber en k bits exactamente. Entonces, serían los números naturales representables en k bits. Donde, entonces, aquí tenemos la descripción matemática. N es un número que pertenece a los naturales, pero n va a ser menor que 2 a la k, porque este sería la cota máxima para valores que podemos representar en ese número de bits. K va a ser un número positivo, fijo, y se dice que h tiene tamaño k. Bueno, vamos a decir entonces que hay una colisión en la función de dispersión si para dos llaves x diferente de y tenemos que su código de dispersión es el mismo. La complejidad de su cálculo puede ser orden n. Entonces aquí, ojo, porque n es la longitud del natural a mapear, es decir, del valor de entrada. Entonces aquí sí nos está importando el tamaño de la entrada. Ojo que no estamos cumpliendo ahorita con la condición de que sea constante. Entonces, en general puede ser lineal. Frecuentemente este natural, pues cualquier objeto, se pasaría a una representación en n bytes y a partir de ahí se trataría de calcular este nuevo código que va a tener un tamaño fijo. Entonces, el dato que vamos a tratar de dispersar va a medir en general n bytes y vamos a tratar de pasarlo a un código que esté fijado exactamente en k bytes. Otra idea de las funciones en general va a ser que para valores semejantes x y y, h de x debe ser lejano a h de y, provocando efectivamente una dispersión de las entradas. Entonces, por ejemplo, si h de x fuera la cadena, no sé, cadabra, y lo cambiamos por cadebra, el simple hecho de que hayamos cambiado una sola letra debería de hacer que los códigos que calculemos sean sumamente diferentes. Y de aquí vamos a ver la idea de las aplicaciones. Por ejemplo, esto se utiliza para passwords, para contraseñas en sistemas como Linux. Y lo que queremos es que si alguien trata de hackear nuestro password y le falla, aunque sea una letra o un dígito, pues vaya a dar a un lugar completamente diferente y no lo vayan a identificar. También en el caso de las tablas de dispersión, esto nos va a servir porque, como veíamos, hay muchos más datos posibles que datos que realmente vayamos a guardar, pero no sabemos exactamente cuáles. Entonces, de alguna manera vamos a tener que mapear ese universo enorme al pequeño tamaño del arreglo que tenemos. Va a haber colisiones. Y si los datos que vamos a recibir tienden a ser un poco parecidos entre sí, pues no quisiéramos que fueran a terminar todos colisionando en la misma posición. Entonces, esta característica de las funciones de dispersión va a permitir que, aunque los datos se vean un poco parecidos, queden correctamente distribuidos entre toda la tabla. Bien, entonces aquí está precisamente la aplicación que les mencionaba. Se suelen utilizar, por ejemplo, en criptografía. Aquí viene la idea de las contraseñas en los sistemas Unix. Y bueno, la forma en que funciona es que cuando el usuario ingresa su contraseña, se genera el código y se compara con el almacenado, porque lo que se almacena realmente en el sistema no es la contraseña tal cual, sino el código hash. Entonces, realmente la computadora nunca tiene nuestra contraseña. Es más, ni siquiera root podría saber nuestra contraseña. A menos que haya debilidades en el sistema de dispersión y que sea posible tomar la función inversa, lo cual en criptografía es una mala señal, significa que es una mala forma de codificar. Bueno,
En principio, es posible evitar colisiones, esto sí ocurre en seguridad, porque el código de dispersión puede ocupar más bytes que la contraseña original. Pensemos aquí en la aplicación donde nuestras contraseñas suelen tener unos 8 caracteres, 10 caracteres, cuando mucho ya sería una contraseña un poco larga, ¿no? Sin embargo, el código de dispersión puede llegar a tener unos 200 si queremos. Y no pasa nada. Entonces realmente es posible mapear pocas palabras de pocas letras en un código más grande sin que existan colisiones. Y un aspecto muy importante en seguridad es precisamente garantizar que aunque las contraseñas se parezcan, el código vaya a ser diferente o que no podamos producir 2 o más contraseñas que vayan a dar al mismo código. Como decíamos, en el caso de las tablas de dispersión que vamos a implementar ahorita, pues esto no es posible, ¿no? Porque siempre por lo general vamos a estar mapeando un universo grande a un universo pequeño y pues ahí realmente no podemos evitar las colisiones. Entonces, en el caso de nosotros vamos a estar trabajando más bien con lo que se conoce como función de dispersión de búsqueda. Y aquí vamos a tener requerimientos más relajados en cuanto a la ocurrencia de colisiones, pues no hay riesgos de seguridad involucrados. Sin embargo, esta va a ser más estricta en cuanto a la complejidad en tiempo de cálculo, pues se espera que sea orden 1. Si no, la meta que teníamos de hacer una especie de generalización de arreglos, pues ya no va a funcionar tan bien como quisiéramos. Para los diccionarios necesitamos una función de dispersión de búsqueda, donde nuestra función h recibe algún valor dentro del conjunto de las llaves posibles y nos tiene que mapear algún índice válido del arreglo donde vamos a estar almacenando nuestros datos. Dado que usualmente la magnitud del conjunto de llaves posibles es mucho más grande que el tamaño de nuestro arreglo m, entonces h por fuerza provocará colisiones en el diccionario, es decir, valores de k que son mapeados a la misma posición. Aquí cabe mencionar que a veces se distingue entre la colisión de la función de dispersión y la colisión en el diccionario, porque resolver este límite de tamaño podría hacerse mediante una composición de funciones. Se puede utilizar una función de dispersión para obtener un código hash, tal vez tratar de evitar colisiones. Insisto, ahí nada más aguas con la complejidad. Y después se resuelve el problema del tamaño aplicando una función módulo, ¿no? Como veremos más adelante es lo más común. Entonces, pues se diría que más bien la culpa de la colisión la tuvo pues esa operación módulo. Entonces, por eso, para tratar de distinguir un poco el asunto, se les conoce como colisiones en el diccionario. A lo mejor el código hash sí era diferente, pero pues ya a la hora de meterlo en el diccionario chiquito, pues ya ahí vino el choque. Ahora, ya aclarados estos puntos y para que cuando lo encuentren en otros contextos sepan cómo aplica, vamos a limitarnos ahora sí a lo que es el ámbito de este tema. Entonces, de ahora en adelante, por función de dispersión, entenderemos una función de dispersión de búsqueda.